En el siguiente ejercicio se nos pide responder las preguntas correspondientes al diálogo. La primera pregunta es: كم طالبا وجد المدرس في الفصل? ¿Cuántos estudiantes encuentra el profesor en el salón de clases? Originalmente, ¿cuántos encuentra? Encuentra 15 estudiantes. Entonces debemos irnos al diálogo, buscar la frase completa y responder. لماذا ذهب الطلاب الجدد إلى المدير? ¿Por qué fueron los estudiantes nuevos a donde el director? Ellos dan una explicación y dicen que tienen que ir a donde el director porque no encuentran su nombre en la lista. Entonces debemos ir al diálogo, buscar la frase y escribir la respuesta. لأنهم, ¿ok? Completo. Luego, man khalaqana. ¿Quién nos creó? Khalaqana Allah, ¿cierto? Man khalaqa al-qamar, man khalaqa al-shams, man khalaqa al-nujum, ¿ok? من خلق الله ممن خلق الله الإنسان ممن خلق الله الجن كم سماء خلق الله ¿okay? في كم يوما خلق الله السماوات والأرض. Todas estas preguntas relacionadas con el diálogo las podemos contestar. Luego, en la siguiente ejercicio nos menciona el aya de Suratul Araf. أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Hay tres preguntas correspondientes a este verso. Primero, man qala hada. ¿Quién dijo esas palabras? ¿Okay? Sabemos que es Iblis. Entonces debemos contestar completo. ¿Okay? Qala Iblis. Waliman. ¿Y por qué? Perdón. ¿Y a quién? ¿A quién le dijo eso? Se lo dijo a Allah subhanahu wa ta'ala. من أي سورة هذه الآية? ¿En qué sura se encuentra esta aya? Sabemos que es Suratul Araf. En el siguiente ejercicio se nos pide colocar el símbolo de correcto o incorrecto enfrente de cada oración según sea el caso. Sahih o غير sahih. ¿Okay? Entonces la primera. الطلاب الجدد 15. Los estudiantes nuevos son 15. غلط, ¿no? Incorrecto, es غير صحيحة. عبد الرحمن ما فهم معنى 3 كلمات. عبد الرحمن no entendió el significado de 3 palabras. صحيح. سأل فيصل المدرس ما جمع السماء. Y la cuarta. كتب المدرس الدرس على السبورة. ¿Okay? Entonces tenemos que recordar el diálogo, leerlo nuevamente para poder contestar si no recordamos las respuestas. Luego nos pregunta ma ma'na al-kalimat al-atiya. ¿Cuál es el significado de estas 3 palabras? At-tin, ada, al-jad. Estos 3 significados los tenemos en la lección. Copiarlos tal y como se nos dice en el diálogo. Luego nos pide que leamos el ejemplo, ¿ok? El ejemplo es Asimatu Sudán al-Jurtum. La capital de Sudán es Jurtum. Tenemos que completar la misma manera con las siguientes oraciones. Asimatul Iraq, Bagdad, ¿ok? Asimatu al-Mamlaka al-Arabiyya Saudiyya, Riyadh, ¿ok? Lo mismo, Asimatul Yemen, Asimatul Misr. Asimatul Misr. Luego, tenemos que leer lo siguiente. Luego, escribir las oraciones, ¿ok? Utilizando el verbo fi'l at-ta'ajjub. Fi'l at-ta'ajjub es esa expresión que les comenté, ma ashala, qué fácil, ¿ok? Entonces, aquí tenemos diferentes verbos que se conocen como ta'ajjub. Ta'ajjub es algo que te sorprende, ¿cierto? Entonces tenemos ma actual, ma akbar, ma ajmal. Entonces, veamos los primeros 3 ejemplos. Hada rajul tawil. Este hombre es alto. Ma actual hada rajul. ¿Qué alto es ese hombre?
Entonces veamos aquí un momentito. La palabra tawil está en el siga, en la forma, en el molde fa'il. Y atwal está en el molde af'al, ¿cierto? Entonces, la raíz de tawil es ta, waw, lam. Entonces, cuando la reemplazo en el molde af'al, queda atwal. Entonces, cuando yo quiero utilizar el verbo de sorpresa, fil ta'ajjub, voy a utilizar la expresión ma y luego el verbo en el molde af'al. Entonces tengo que tomar la raíz del verbo y colocarla en el molde adecuado. Entonces, el siguiente, por ejemplo, hada al-baytu kabir. Esa casa es grande, ¿no? Ma akbar hada al-bayt. Que es lo mismo. Hadihi sayyaratu jamila. ما أجمل هذه السيارة. هذا الماء بارد. ¿Okay? ما أبرد هذا البارد. Aquí se nos da el verbo tal y como es su forma en فعل تعجب. النجوم جميلة. ما أجمل هذا النجوم. هذا القلم رخيص. ما أرخص هذا القلم. رخيص quiere decir barato, ¿no? Barit, fría, abrat, qué fría, ma achmal, qué hermosa, ¿no? Entonces, aquí una serie de oraciones con el verbo ma ashal, ma akthar, ma ahsan, ma asra, ma achmal, ma ausaj, ma andaf. Ma andaf, qué limpio. Ma ausaj, qué sucio. Ma achmal, qué hermoso. Ma asra, qué rápido. Ma ahsan, qué bien. ¿Ok? O qué bueno. Ma akthar, qué cantidad. ¿Ok? Ma ashal, qué fácil. Ma arjas, qué barato. Ma achmal, qué hermoso. Ma abra, qué frío. ¿No? Entonces, fiel a ta'ajjub. Importante, hay que aprender. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Luego se nos pide analizar las siguientes palabras. Muhammad, ya Muhammad. Vemos el efecto. Muhammadun es un nombre. Ya Muhammad se llama harf nida, es cuando estamos llamando, ¿no? A Muhammad, estamos hablándole en segunda persona. Y ahí Muhammad va a perder una de sus dammas. Entonces ya no va a ser dammatain, sino una sola damma. Hamidun, ya Hamidu. Ustadun, ya Ustadu. Okhtu Hamidin, ya Okhta Hamidin. Cuando la expresión es una murakab idafi, es decir, la hermana de Hamid, una frase de posesión, la primera parte de la frase va a tomar caso acusativo, va a tomar una fatha. Ya Akhta Hamidin. ¿Okay? Abdullahi, ya Abdallahi. El nombre Abdallah está compuesto por la palabra Abd y el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala, Ismul Jalala, ¿okay? Que significa el siervo de Allah, pero es un nombre masculino. Entonces, Abdullahi se convierte en ya Abdallahi, ¿okay? Ya Aliyun, ya Aliyu. Ya Abbasun, ya Abbasu. Una sola. Ya Rajulun, ya Rajulu. Ya Bintun, ya Bintu. Ya Sheikhun, ya Sheikhu. Ya Mariamu, queda, no, porque Mariam nunca tiene dammatain. Ya Abdullahi, ¿ok? Ya Abnat. Ya Binta Khalid, ¿ok? Ya Binta Khalid, porque Bintu Khalid es una palabra, es una frase compuesta de una frase de posesión. ¿Ok? Y así sucesivamente. Abu Bakr, ya Aba Bakr, ¿ok? Aquí vamos a pasar el sustantivo femenino de singular a plural. Sayaratan, ¿ok? Raitu sayaratan. Yo vi un carro. Raitu, muchos carros. Sayarat, ¿ok? Pero lo que queremos analizar aquí es que sayarat, que es el plural de sayara, el símbolo de su caso acusativo ya no va a ser fathatain, sino
es en plural, entonces sayarat va a tener kasratain. No significa que esté en caso genitivo, sigue siendo en caso acusativo, pero el símbolo del caso acusativo del plural femenino es kasratain. ¿Ok? ¿Ok? Sa'alat al-mudiratu at-talibata. Lo mismo. Sa'alat al-mudiratu at-talibati. ¿Ok? El símbolo de caso acusativo del plural femenino y no es fatha, sino kasra o kasraten. Al-majalata, al-majalati. ¿Ok? No va a ser nunca al-majalata, eso no existe. ¿Ok? Porque el femenino plural, el sustantivo femenino plural, por ejemplo, muslimat, kalimat, sayarat, talibat, majalat, cuando está en caso nominativo termina en damma o dammatain. Por ejemplo, sayaratun o as-sayaratu, ¿cierto? Pero cuando está en genitivo y en acusativo, toma kasra o kasratain. Luego, خلق الله الشمس والقمر والنجوم والبحار والأرض والسماوات. No samawata, porque samawati está en esta estructura de plural femenino. Luego continúa el mismo ejercicio. Sal al-ab al-abna'a wal-banati. ¿Okay? كتبت هذه الكلمات. Y así sucesivamente podemos analizar todas las palabras que estén en esta estructura. Cuando estén en caso acusativo, nunca van a llevar fatha, sino kasra o kasraten. Entonces, aquí vamos a ver dos ejemplos de sustantivos femeninos. Y los tenemos divididos de la siguiente manera. Tenemos el sustantivo femenino en singular y lo tenemos en plural, el mismo sustantivo. En singular y en plural. Y en sus tres casos, halatul rafa, halatul nasb y halatul jar. Hasta este momento, hasta esta unidad, hemos estudiado los casos de los sustantivos cuando están en su forma singular. Y hemos aprendido que cuando están en halatul rafa se ven identificados con damma o dammatain. Cuando están en halatul nasb con kasra o kasratain y cuando están en halatul jar con kasra o kasratain. Perdón, cuando están en halatul nasb con fatha o fathatain y cuando están en halatul jar con kasra o kasratain. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el ejemplo de sayyara, carro. En halatul rafa, sayyara, su i'rab, su terminación es sayyaratun. Pero si está definido con lam ta'rif, sería as-sayyaratu, porque tiene alif lam. Si está en caso en halatun nasb, sería sayyaratan. Pero si tiene lam ta'rif, sería as-sayyarata. Si está en halatul jar, sería sayyaratin. Pero si está acompañado de lam ta'rif, sería as-sayyarati. Esto lo hemos aprendido hasta esta lección. Otro ejemplo sería kalima. Kalimatun al-kalimatu. ¿Okay? Aquí sería kalimatan al-kalimata. Kalimatin al-kalimati. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la nueva introducción? ¿Cómo vamos a identificar el caso de un sustantivo que está en plural femenino? Entonces tenemos el plural femenino de sayara, es sayarat. Es esta terminación. ¿Cierto? Esta terminación alif ta es la que define el plural femenino.
sayarat, samawat, suhufat, kalimat, banat, etc. Tabibat, talibat, muslimat. ¿Okay? Este es el símbolo femenino. Ahora, cuando queremos identificar cuál es el caso, en qué caso se encuentra, donde está en Halatul Rafa va a llevar sayaratun, dammatain, sigue con dammatain. Y cuando está definido por alif lam, as-sayaratun, por una sola damma. Esto lo tenemos claro. El cambio, y en Halatul Jar lo mismo, sayaratin y as-sayarati. El cambio está en Halatul Nasb. En Halatul Nasb nunca va a tomar fatha, siempre va a tener kasra, igual que Halatul Jar. Sayaratin as-sayarati. Lo mismo con kalima. Kalimatin al-kalimati. Lo mismo acá. ¿Sí? Nunca va a tomar fatha o fathaten. Esta es la lección que nos enseñan aquí. ¿Sí? Que ya vamos a empezar a definir cómo identificar el i'rab o el caso de los sustantivos cuando están en plural. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando el sustantivo femenino está en plural, en su halatun nasb, en el caso acusativo, nunca va a tomar fatha o fathaten. Con esto culminamos esta lección, esta parte de la lección. Continuamos en el siguiente video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.